Para que comience, que me confirme. Perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse al webinar de emergencia sobre ransomware de GreenFence Security. En el mismo hemos tratado de desarrollar un contenido alineado con lo que sucede actualmente. Este webinar lo hemos llamado de emergencias porque lo hemos preparado en corto tiempo, en unos días, con el objetivo de compartir con ustedes lo que hemos estado desarrollando como parte de nuestro conocimiento en GreenFence Security en los últimos meses y a la vez irnos al detalle sobre casos recientes de ransomware y qué pues, se puede aprender de los mismos. Me acompaña Antonio Alvarado de GreenFence Security y este servidor Sebastián Vázquez. Un segundo para darle la siguiente. Okay. Bien, tenemos bastante material que compartir, que lo haremos tratando de ceñirnos al tiempo originalmente planificado de 1 hora. Vamos a hablar poquito sobre GreenFence, porque la mayoría de ustedes ya nos conocen. Vamos a irnos directo a la historia del ransomware para darle un contexto al problema y compartir con ustedes cierta información que a la gente que me ha escuchado hablar de ransomware anteriormente quizás sea repetitivo, pero como no todos me han escuchado hablar y al equipo de GreenFence Security al respecto, espero que sea provechoso igual. Luego vamos a hablar sobre el ecosistema de ransomware actual. Iremos sobre 2 casos recientes, el de DarkSide, cuando atacó a Colonial, y lo veremos desde el punto de vista de las repercusiones del ataque y el manejo del mismo, dado que no hay poca información sobre el accionar en sí del atacante. Ahí no vamos a ir a mucho detalle, pero luego en el caso reciente número 2 de Revolt Ransomware, trabajaremos sobre un reporte publicado hace un par de meses sobre el tema, y ahí sí iremos un poco de mayor detalle con Antonio. Luego nos iremos irnos directo a las recomendaciones para prevenir ataques de ransomware y recomendaciones para reaccionar ante ataques. Y luego una leve descripción de cómo nosotros en GreenFence Security estamos apoyando a las organizaciones preocupadas por el tema. Cualquier pregunta, por favor, no duden en chatearla, compartirla por medio del chat, y al final de la presentación, con gusto, iremos sobre todas ellas para asegurarnos que sea de provecho para todos. Hacemos acá. Okay. Leve descripción de la compañía. Bueno, nosotros tenemos alrededor de, vamos para el año de haber fundado la compañía. Y bueno, rápido, para nosotros la compañía es el resultado de nuestro interés de compartir la experiencia que hemos desarrollado protegiendo organizaciones en los últimos 20 años. El equipo está formado por Antonio Alvarado, es el CTO de GreenFence Security, ingeniero en sistemas de información con maestría de la Universidad Tecnológica de Panamá en seguridad informática, expositor en múltiples conferencias de seguridad informática en temas como Active Directory y el Azure Active Directory. Y este servidor, Sebastián Vázquez, con más de 20 años de experiencia en seguridad informática. Mi pasión es la seguridad defensiva y el desarrollo de planes de seguridad para organizaciones. Poseo la certificación CIS desde el 2008 y una maestría en sistemas de información de la Universidad de Nueva York, gracias a una beca Fulbright del gobierno de Panamá y el de los Estados Unidos. Luego de que ustedes tengan una idea de quiénes somos nosotros, empecemos por ransomware. Y ahora, mientras converso con ustedes y voy sobre la presentación, se me ocurre que, bueno, definamos ransomware primero. Bueno, ransomware es ese tipo de ataque que realizan ciberdelincuentes donde le privan a una organización de su data para que la organización víctima pague una recompensa para poderla recuperar. Ese nivel, esa definición ha ido mutando en cuanto a los atacantes, tipos de atacantes y su accionar, y esperamos que con
esta presentación ustedes tengan una mejor idea al respecto. Sobre la historia del ransomware, un punto interesante que yo desconocía es que el primer ataque de ransomware se realizó en el 1989 cuando un doctor participante de una conferencia le envió disquetes infectados a los miembros a los participantes de la conferencia y les pedía que les enviaran $189 para recuperar su data. Lo interesante y la conexión Panamá del primer ataque de ransomware conocido es que esa compañía que él había configurado para recibir los pagos era una compañía panameña y en Panamá era donde estaba ubicado el buzón donde se iban a recibir los pagos para para no recuperar la data, ¿no? Información de eso está en varios blogs como Radware y el que tengo aquí listado y bueno, me pareció súper interesante que había de cierto punto una conexión Panamá en ese sentido. De ahí vamos a irnos directo a cuando yo pienso se realiza la explosión del tema, que fue en el 2017, donde tuvimos dos ataques de software de ransomware, el WannaCry y el NotPetya, que tuvieron alta exposición internacional en las noticias, ¿no? El WannaCry, que fue el 12 de mayo del 17, y el 27 de mayo de junio del 17, que fue NotPetya. En estos dos ejemplos de ataques de ransomware no había una motivación comercial. Esto más bien fueron ataques que luego fueron relacionados a países y ya tenían un posicionamiento, tenían una definición que hasta geopolítica, pero desde ese momento o en ese momento fue donde hubo la explosión y comenzó a publicitarse en los medios de comunicación este tipo de ataques y el efecto negativo que tuvieron en múltiples organizaciones en ese momento, ¿no? Ahí fue donde comienza, y para mí, el siguiente paso importante o la evolución de eso es cuando los atacantes se dicen, mira, esta tecnología que ya venía siendo utilizado, pero puede explotarse aún más para el beneficio económico de los ciberdelincuentes. Entonces, desde el 2018 a la fecha, se comienza a dar toda una serie de evolución, una evolución, donde estas pandillas son cada vez más profesionales, donde se crean alianzas entre ellas, se venden habilidades. Parte de eso les conversaré un poco sobre el ecosistema actual en unos slides, en unos minutos, y comienza a salir la figura del ransomware as a service, donde unos delincuentes desarrollan el programa de cifrado, desarrollan el portal de comunicación con los proveedores y solamente la persona interesada en atacar se afilia, así le llaman a ellos, al desarrollador del ransomware para atacar a otras organizaciones y comparten las ganancias obtenidas producto del ataque. Entonces comienza a salir la figura del ransomware as a service. También en 2018 comienza a darle mayor fuerza a la exigencia de dinero robando información para darle mayor fuerza a la extorsión. Y ya no solo, y a partir del 2020 a la fecha, ya no solamente te roban te cifran la data y te la hacen inaccesible, te roban información para darle mayor fuerza a la extorsión, sino que ahora empiezan a contactar a tus clientes y a pedirles dinero a tus clientes para no hacer pública la data que ellos tienen sobre tu cliente. Entonces, como ven, este tipo de extorsión que le llaman de 3 capas o de 3 niveles ya forma parte de la situación actual. Y ya convirtiéndose esto en una industria de miles de millones de dólares al año, en una industria criminal de miles de millones de dólares al año,
comienzan a salir innovadoras maneras de hacer de realizar los ataques. Desde ejecutar el ransomware en una máquina virtual. Yo leí un caso de un ransomware que hacía que para su ejecución bajaba una máquina virtual de 1 giga a la computadora, y como esa máquina virtual que desarrolló el mismo atacante no tenía antivirus, pero sí tenía acceso al disco que se quería destruir o que se quería robar, el atacante utilizó esa estrategia. Y otras estrategias interesantes que he visto en meses, en los recientes meses, es el buteo de la máquina en modo seguro, también buscando desconfigurar o deshabilitar la protección del antivirus. Y así siguen surgiendo muchísimas innovaciones de los atacantes. Había otra organización que recientemente no solamente atacaba las computadoras que estaban encendidas, sino como parte del ataque, levantaba, realizando tecnología de Wake on LAN, levantaba a las computadoras que estaban apagadas para luego infectarlas, ¿no? Entonces, como ustedes ya ven, no solamente es que la computadora esté apagada dentro de la red, era una protección suficiente, sino que el ransomware te la iniciaba o te la levantaba para poderla atacar. Entonces, en este entorno, como les he compartido, y estas nuevas innovaciones, comienzan a salir un ecosistema que a mí me pareció súper interesante cómo se lleva a cabo. Acá le pongo la imagen del ecosistema que nosotros normalmente aprendimos en la escuela, ¿no? La laguna que tiene el sapito que se come a los bichitos y demás, ¿no? Todo el mundo se retroalimenta o depende uno del otro. En los temas en los ataques de ransomware, ese tipo de ecosistema tan bonito como lo aprendimos en biología no se aplica, pero sigue siendo igual de complejo y de interesante para nosotros los interesados en estos temas. Veamos un poco cuáles son los roles de estos ecosistemas para que tengamos una idea de cómo están funcionando actualmente. Normalmente un ataque de ransomware inicia por medio de un botmaster, alguien que ya tomó control de una red o de algunos equipos dentro de una red. Entonces, ese botmaster, entre los conocidos están TrickBot y otros más, Emotet, que hasta recientemente fue deshabilitada o tumbada. Hay diferentes bots de computadoras infectadas que mantienen persistencia una vez que mantienen persistencia una vez la víctima hizo clic en el correo o principalmente en el correo de spam con información maliciosa, ¿no? Entonces, eso ya en ese momento ya la computadora pasa a ser administrada por un tercero que puede muy bien vender ese acceso a otras organizaciones. Luego viene el grupo de personas que toman el control o toman ese acceso inicialmente obtenido por el botmaster y comienzan el proceso de atacar la red, buscando vulnerar el directorio activo y todos los demás sistemas hasta poder tener control completo de la organización, ¿no? Ese es el tipo que normalmente se toma más tiempo, al menos de que la organización víctima haya sido vulnerada, como por ejemplo por una falla de configuración en sus servidores publicados en Internet, algo que les haya permitido muy rápidamente, en adición a tener ese acceso inicial, tener con permisos administrativos, ¿no? Luego de que el Red Team hizo el ataque sobre la red, el Red Team, hay un equipo que se encarga de la implementación del software de cifrado. Estos software de cifrados en sí y el proceso de cifrar una máquina tienden a ser altamente complejos con altísimo nivel
de tecnología, ¿no? Y la utilización de la criptografía para poder cifrar una computadora y a la vez permitirle a la víctima no tener acceso rápido a la llave de desencripción y a la vez permitirle al atacante, al delincuente, tener acceso a la llave que permite descifrar la data, ¿no? Entonces, existen diferentes familias. Esta información que les estoy compartiendo acá es de un reporte del 2019, pero definitivamente hay muchas más familias de la acá mostradas sobre familias de desarrolladores del mismo ransomware en sí. Aquí también es donde podríamos ubicar a aquellos proveedores o aquellos grupos de personas que proveen el servicio completo. No solamente te desarrollan el software que hace cifrado, sino también te dan opciones del portal de comunicación con el cliente, el portal donde publican la data de información robada. Y es cómo funciona DarkSide, la gente que atacó el Colonial Pipeline. Mayor información sobre eso le daremos en unos minutos. Luego de que ya el ransomware está habilitado, también es importante que hay dentro de este ecosistema, hay un grupo de personas con la tarea de analizar dentro de la red del cliente o posterior a que el cliente ha sido cifrado y se ha extraído información, a analizar la organización, buscando maneras de hacerle más daño y de darle mayor fuerza al proceso de negociación, ¿no? Estos son los que nosotros llamamos los analistas, los que están revisando cómo le hago más daño a esta organización que ha sido víctima. El siguiente grupo dentro de un ataque de ransomware de este ecosistema son los llamados el soporte técnico, el equipo negociador. El equipo negociador es el con el cual tú te vas a comunicar, la víctima se va a comunicar. El equipo negociador va a tratar de crear rapport, donde, como lo muestra la imagen, haya una combinación. Ellos van a ser la persona que está de tu lado, ¿no? El que te va a ayudar a recuperar tu data. Donde realmente el que está tratando de hacerte que pagues lo más pronto posible lo ya acordado. Y el negociador toma información de lo que los analistas elaboraron como parte del proceso de análisis de la víctima, ¿no? Entonces, este es el que con el cual las organizaciones normalmente realizan la negociación. Y por último, desgraciadamente, luego de que la víctima ha pagado, estas pandillas de ciberdelincuentes necesitan convertir esos bitcoins o esas otras monedas digitales que te pagaron, que les pagó la víctima, necesitan convertirlas en carros de lujo, viajes al extranjero y demás para estos criminales. Entonces, ahí viene la red de lavadores que también forma parte importante de este ecosistema de los ataques de ransomware. Con esto les doy un pantallazo de como nosotros hemos visto y nos hemos instruido en base a múltiples procesos de lectura y múltiples horas de entrenamiento sobre cómo está estructurado estas ciberpandillas o este ecosistema en sí. Veamos un poco ahora, creo que vamos muy bien, 1:24, y veamos un poco ahora sobre un caso reciente, el caso de DarkSide, el que quizás nos motivó a compartir esta información con ustedes. Estamos hablando de un caso de solamente de hace 15 días. ¿Qué sabemos sobre la organización DarkSide y su Ransomware as a Service según el link, la fuente de FireEye que les tengo ahí? Esta es una organización que inicia operaciones en 2020. Funcionan como Ransomware as a Service, donde trabajan con afiliados, como les mencioné anteriormente, donde tú llegas y tú dices, mira, el afiliado llega donde DarkSide y le dice, yo tengo acceso, no necesariamente ellos lo tuvieron, pero yo tengo acceso a esta red
esta red, ese acceso me está permitiendo este tipo adicional de privilegios y yo deseo atacarlas y que compartamos los beneficios de eso. En base a eso, el grupo DarkSide toma esa información, le envía un red team que se encarga de obtener persistencia y luego liberar el programa que ellos mismos han desarrollado, que incluye el mensaje, ¿no? Y el mensaje de la solicitud del pago. Una vez la solicitud del pago, eso va acompañado de data que es extraída, que es publicada en un portal que manejan ellos mismos, la gente de DarkSide, que le da más fuerza a la extorsión y comienza el proceso de negociación. Entonces, el afiliado trae a la víctima, le da la información a DarkSide y DarkSide maneja, lastimosamente, la relación con la víctima hasta el pago. Y de darse el pago, entonces viene un proceso de compartir ganancias. Como nos muestra la gráfica de FireEye, la gente de DarkSide ha estado muy ocupada en los últimos meses y solamente es un ejemplo de estas organizaciones criminales y su funcionamiento. Tengamos una idea sobre qué tan fuerte fue esta situación y por qué llegó hasta convertirse en un tema de Estado para los Estados Unidos de América. El ataque comenzó el 7 de marzo. Colonial Pipeline tuvo que parar operaciones del oleoducto. Ellos son responsables, según diferentes fuentes, de alrededor del 45% del combustible que pasa del centro de los Estados Unidos, de Texas a la parte este de los Estados Unidos, Nueva York y todo, Massachusetts y toda esa área. O sea que eso ya, cuando esto sucede, ya se estaba vislumbrando un tremendo problema de acceso a petróleo y sus derivados en la costa este de los Estados Unidos. Se sabe que ellos, luego de haber parado el sistema, pagaron, lo reportan diferentes fuentes, alrededor de $5 millones de rescate, y ellos vuelven a iniciar operaciones el 12 de mayo y el 13 de mayo, ante el pago de la víctima y de la presión que el gobierno de los Estados Unidos de América ha ejercido sobre estos ciberdelincuentes, ellos deciden, entre comillas, retirarse y repartir las llaves de cifrado a los afiliados con la esperanza de que los afiliados, o sea, estos criminales que buscaron el contacto inicial con la empresa víctima, le den esas llaves a las víctimas, ¿no? Entonces, como ven, todo esto se ha dado en espacio de los últimos 11 días. Hoy es 18, estamos hablando de que hace 11 días se dio esta situación. Y esto, aunque este caso en particular todavía no tenemos los detalles técnicos, como lo vamos a compartir en unos minutos con Antonio sobre otro ataque, creo yo que aquí también hay un punto importante, un hito dentro de nuestro mundo que tanto nos gusta de la ciberseguridad, ¿no? Este ha sido un momento en el cual el tema de la ciberdelincuencia se convirtió en algo de los medios 100%, y a la vez puso en riesgo importante para muchos un sector importantísimo de la economía de una de las potencias mundiales. Por tal motivo, yo no dudo que lo que hemos estado viviendo en los últimos 11 días y las repercusiones que todavía de seguro no han finalizado nos marcan un hito en el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Eso
Eso es lo que tengo sobre esto. Pero bueno, ahora veamos un poquito ya mayor detalles de otro caso, ¿no? El caso reciente número 2 de Revil con Sodinokibi. Y para este caso le voy a pedir a Antonio que nos explique qué reportó The FRI Report, esta excelente página web, sobre este ataque. Adelante, Antonio, por favor. Sí, buenos días. Sí, aquí le voy a dar un resumen de un malware que en los últimos 2 años ha sido el más exitoso en cuanto a las características que tiene de evasión de defensa, las características que tiene de filtración de datos, de escalamiento de privilegios. Es el más exitoso. Eh, este malware, la organización de Forencia Digital y Incident Response regeneró este reporte en donde ellos detallan paso a paso qué pasó en 4.5 horas de una investigación que realizaron de una infección por este malware. En resumen, durante la intrusión, ellos lograron escalar privilegios hasta elevar hasta domain admin. Ellos luego que escalaron privilegios y tenían control de acceso sobre la red, escanearon la red en busca de carpetas compartidas con información para poder extorsionar, además de descifrarle los servidores. Y luego al final que terminaron de conseguir la información, escalar privilegios, movimientos laterales, cifraron todos los equipos en el dominio en aproximadamente 4.5 horas. Pero quería mostrarle en la línea de tiempo qué es lo que en realidad el reporte habla que pasó. El vector de entrada inicial fue una campaña de phishing, un mal spam, en donde le envían un correo engañándole a algún usuario de la organización con un archivo Excel que ejecuta una macro. Esa macro descargó de una URL que tenía una imagen GIF que en realidad era el troyano ID, que es el que muestro aquí, a las 18:05. Una vez ese troyano ID entró a la red, se contactó contra un servidor de Command and Control de tipo Cobalt Strike, que es uno de los frameworks de Command and Control mayormente utilizado por malware avanzado. Y una vez se contactó con el Command and Control, descargó payload del agente de Cobalt Strike a el host, podemos decir, el paciente cero. Una vez ya el agente de comando y control estaba en el paciente cero, empezó a hacer un descubrimiento con herramientas ya nativas del sistema operativo. Por ejemplo, utilizando WMI para identificar si él tenía un security appliance, un antivirus, cualquier herramienta de DR, qué tipo de defensa tiene la víctima, un PIN, reconocer cuáles son las configuraciones de dominio, quiénes están en los grupos de domain admin, toda esa enumeración, ese descubrimiento inicial empezó a hacer a las 18:06 en el equipo víctima. Una vez ya tuvo logró esa enumeración de cuál es la situación de la red en cuanto a los controladores de dominio y los servidores, mediante esa gente de Cobalt Strike empezó a ejecutar escalamiento de privilegios. Empezó a ejecutar Bloodhound para reconocer qué es lo que había en la red. Empezó también a hacer evasión, tiene mecanismos de evasión de UAC, evasión de tipo evasión del mismo antivirus,
Una vez terminó de hacer todo ese escalamiento de privilegio, esa evasión, empezó a hacer un movimiento lateral. En ese movimiento lateral, trató de engañar a los que estuvieran monitoreando, investigando, conectándose a un exchange server, y desde ese exchange server quiso simular como si estuviera atacando desde allí, conectándose a las workstation, conectándose a los servidores y conectándose al controlador de dominio. Una vez ya se conectó al controlador de dominio, pasando el payload por SMB o PowerShell. ¿Puedes pasar la siguiente página, Sebastián? ¿Aló? Una vez ya entró al controlador de dominio, empezó a ejecutar la herramienta adefine y empezó a hacer conexiones RDP a los otros servidores. Ya una vez se conectó a los otros servidores, ya tenía la capacidad de escanear las carpetas compartidas, archivos sensitivos, y una vez ya identificó esas carpetas compartidas, descargó la herramienta, utilizó la herramienta rclone, que es una herramienta que te permite sincronizar o subir archivos a servicios de Dropbox, servicios de Mega, servicios de FTP, cualquier tipo de carga de archivo, exfiltración de información, te permite esa herramienta. Ellos lo que hicieron fue que exfiltraron la data de las carpetas compartidas que había en toda la red a un servidor FTP, que es este que ven aquí. Él se contactó a ese servidor FTP y sacó la información. Una vez ya ellos sacaron la información de la red que utilizan para extorsionar a las víctimas, ya empezaron con el proceso de todas las máquinas y servidores unidos al dominio. Eso lo utilizo usando la herramienta ByteAdmin, que es una herramienta nativa de Windows, y con esa herramienta desplegó al resto de equipos en el dominio. Pero también hizo algo importante, este malware que desplegó a los equipos. El malware tenía dos modos de cifrar. Un modo en el que empezaba a cifrar el equipo sin reiniciarlo, y otro que configuraba persistencia y configuraba tareas y registro de Windows para reiniciar en modo seguro. Una vez iniciaba en modo seguro, iniciaba el cifrado para evitar que los servicios de antivirus o cualquier otro dispositivo de seguridad que la esté bloqueando no se levantara en modo seguro. Y ya al final configuró todos los equipos en casi 4.5 horas, utilizando técnicas avanzadas de evasión, herramientas conocidas. Puedes seguir, Sebastián, para mostrarle la tabla de Mitre y las herramientas que utilizaron. Como ven aquí en la tabla de Mitre, ellos iniciaron con una spray attachment, o sea, enviaron un correo adjunto con una macro. Luego empezaron, como les dije, a hacer descubrimientos con CMD, PowerShell, y cargando. Luego utilizaron mecanismos de Access Token Manipulation para evadir el UAC, bypassaron el UAC, escalaron privilegios, dependiendo de que la máquina tenga permiso administrativo system en el equipo. Y también utilizaron algo muy importante que quiero aclarar, que ellos, la mayoría de las herramientas las enmascararon. Ellos enmascararon el agente de Cobalt Strike en el servicio, es el Service Host Process. Ellos enmascararon también el rehost con otro nombre. Al final ellos aplicaron enmascaramiento a cada una de las herramientas para que los antivirus no lo detectaran, porque muchos de ellos detectan las herramientas por el nombre más que por el comportamiento.
Ellos también crearon GPO para deshabilitar el Windows Defender, muy importante eso. Y ellos al final empezaron a cifrar y también a borrar las copias, las copias de los sistemas operativos. Como ven aquí, la herramienta fundamental de ellos fue el Cobalt Strike. Con ellos hacían command and control para ejecutar PowerShell y todo eso controlado remotamente. El PowerShell usaron UAC Token Magin, UAC Slot Bypass para evitar los controles de UAC, a Define para hacer el reconocimiento, Bloodhound, el Reclone para exfiltrar la información que consideran la carpeta compartida de Bisadmin para desplegar en todos los equipos el cifrador, y Run DLL para registrar los DLL de todos los procesos que le hicieron Holling. Eso al final es lo que hizo su Dinoki. Y cabe recargar el malware, los algoritmos de cifrado que lo utiliza y la manera en que comparte las llaves. Dice que es el malware que no se puede descifrar esa información con descifradores. Simplemente te cae este malware, ya no hay forma de recuperarte, lo único que puedes hacer es recuperarte de backup, pero ya está condenado a que esa información quedó cifrada y ellos piden rescate, pero su mecanismo de cifrado es bien avanzado, de evasión, de defensa, de numeración, y utilizan todas las técnicas de enmascaramiento para evitar que el antivirus, inclusive la forma en que obligan al sistema operativo a reiniciar en modo seguro, también una técnica de evasión a pesar que tenga un EDR avanzada. En conclusión, este es un malware muy peligroso y como todos entra por explotaciones de VPN vulnerables, explotaciones de RDP que tienen vulnerabilidades o que son propensos a ataques de fuerza bruta y ataques de phishing avanzado, en donde los mecanismos de anti-phishing o el usuario no lo capacitaron bien y entró y lo dejaron ejecutar, o que no están bloqueando la ejecución de macro. Excelente, Antonio. Gracias. Parte de las herramientas o de las maneras de protegerse contra este y otros ataques de familia de ransomware lo vamos a hablar acá, pero yo quería solamente reiterar lo que mencionó Antonio. Todas las herramientas que utiliza este grupo, esta familia de ciberdelincuentes, son todas herramientas disponibles en la internet. Cobalt Strike es un producto legítimo que lo vende una compañía para las pruebas de penetración. PowerShell viene con Microsoft y en todos nuestros equipos y muchos de nosotros lo utilizamos para la administración de nuestro entorno. Adefine, Bloodhound, Reclone son herramientas open source que han sido desarrolladas con un propósito legítimo. Bitsadmin es una herramienta que viene como parte del sistema operativo que permite la transferencia o el copiado de data de archivos a varias computadoras. Es algo que ha desarrollado Microsoft. Y RON DLL32 es algo que viene como parte del sistema operativo. Entonces, para que tengamos claro, estos atacantes no están llegando con cosas que ellos desarrollaron en la mayoría de los casos ellos mismos, sino que están aprovechando de software que ya tiene tu computadora o que está disponible en la internet para diferentes propósitos. Entonces, es importante tengamos esa información. Y qué bueno que Antonio nos ha compartido cómo se separan esto dentro de las diferentes tácticas de la matriz de Mitre para que sea de referencia para todos. Un punto importante, el reporte que le acabamos de hablar está publicado en internet, los tiene ahí el enlace del FL Report,
Dale atrás, Sebastián, para que vean el enlace. Ahí, ese es el enlace. Perdón, ¿el más atrás? Creo que es esta que Ahí, ese es el enlace del reporte de Digital Forensic and Incident Response Report que ellos generan del análisis de los excelente fuente de información. Se las recomendamos para que vean ahí cómo se dan estos ataques. Y si ustedes pueden agarrar y si tiene el tiempo, agarra una de esas herramientas mencionadas y ejecútela en su entorno a ver si sus herramientas de seguridad le alertan al respecto. Eso es parte importantísima. Pero bueno, vamos a seguir. Vámonos directo a las recomendaciones, que vamos muy bien en tiempo. Nosotros hemos separado las recomendaciones en dos tipos. Aquellas cosas que tú puedes hacer para prevenir un ataque y aquellas cosas que tú puedes hacer para reaccionar mejor ante un ataque. Para prevenir un ataque, nosotros les recomendamos trabajar con lo básico. Asegurarse de que su perímetro está bien configurado. No publicar en servicios para que su perímetro está bien configurado. Hay cosas como no tener RDP conectado a Internet, asegurarse que su firewall, que es el que crea el perímetro y la diferencia entre lo que está afuera en la internet y lo que está dentro de su red interna, el que protege y define eso es el firewall. Y el firewall, todos los firewalls deben ser actualizados. Entonces, si usted tiene un firewall que no está en contrato de soporte y por tal motivo no está recibiendo actualizaciones, usted está en riesgo. Y aún aunque esté en contrato de soporte, la mayoría de las veces esas actualizaciones requieren que sean manualmente instaladas. Asegúrese de que su firewall está correctamente parchado y actualizado. Lo mismo pasa para los servidores. Si ese firewall está dándole acceso a Internet a un servidor web, a su aplicativo web transaccional o lo que sea, asegúrese que el firewall está, que el servidor está correctamente parchado. Otro punto importante es que si usted tiene dos VPN o cualquier tipo de sistema externo o interno, haga uso del segundo factor de autenticación para protegerlo, ¿no? Luego de que hablamos de que el perímetro está bien configurado, podemos hablar de otras cosas que te pueden ayudar a prevenir un ataque. Como por ejemplo, que si usted tiene servidores publicados en Internet, configúrelos dentro de una DMZ, de una zona demilitarizada, donde el acceso es restringido a la red interna. Porque no necesariamente si por las razones que fuese, te hackearon el servidor, qué sé yo, el servidor web que tenías publicado en Internet para el software transaccional de tu compañía, bueno, si te hackearon el servidor web, asegúrate que existen controles para que ese servidor web no pueda tomar control del resto de la compañía. Otro punto importante es que si ese servidor, que el servidor pueda recibir conexiones a Internet, no significa que deba estar en capacidad de realizar conexiones de Internet salientes. Esto es clave. Hay muy pocas veces en las cuales un servidor que está dando servicios a Internet deba conectarse a Internet para salir. Porque ese servidor no necesita DNS, porque ese servidor no necesita conectarse a Internet. Ese servidor, si necesitas parcharlo, bueno, instálale los parches y le llévale los parches al servidor. Entonces, es nuestra recomendación en Green Fence que los servidores no tengan acceso a Internet. Y por último, en el concepto de la segmentación de la red, es sus usuarios no deberían tener acceso a conectividad en la red entre ellos, porque analícelo, existe una necesidad de que el usuario, el miembro del equipo de contabilidad pueda tener conectividad a red con un miembro del equipo de tesorería, por ejemplo, o de recursos humanos. Realmente no, porque la mayoría de nuestros usuarios trabajan contra la red de servidores, no trabajan entre ellos, al menos que se estén compartiendo impresoras, que sería una mala práctica, ¿verdad? Pero en el 90% de las ocasiones, la computadora del usuario número uno de contabilidad no tiene nada que hacer con la computadora, conectándose a la computadora X de qué sé yo, del área legal, por decir algo. Entonces, este tipo de segmentaciones hace más difícil el trabajo de los atacantes y es algo que nosotros les recomendamos, ¿no? Entrena a su personal.
Ustedes, ahora con las herramientas actuales es muy barato mandar pruebas de phishing donde tú atacas a tus colaboradores y les envías un ataque de phishing falso que cuando ellos caen son informados y tú llevas un registro de eso. Eso es muy barato y es una recomendación para prevenir el ransomware que tengan para elevar la capacidad de identificar ataques de tu gente. Otro punto importante, y esto es en lo cual Antonio y yo hemos estado trabajando mucho en los últimos meses, en la seguridad de tu directorio activo. Nosotros, luego de tantos análisis de ransomware que hemos hecho y de servicios que hemos ofrecido a nuestros clientes, nos hemos dado cuenta de que una de las maneras más fáciles de prevenir los ataques de ransomware es teniendo un directorio activo seguro. Para eso hay recomendaciones de Microsoft y de otras organizaciones como el Center for Information Security que ustedes podrían utilizar para aplicar mejores prácticas, templates de seguridad en su entorno. Entre las cosas que esas mejores prácticas normalmente incluyen deshabilitar los protocolos SMB versión 1, reducir la cantidad de administradores. Nos hemos encontrado con muchas organizaciones con demasiados administradores. Eso no es necesario. Deshabilitar protocolos como el LMNR que hacen posible el robo de credenciales por ataques de tipo man in the middle. Asegure que tanto su directorio activo, su domain controller, como todas sus computadoras Windows, que son la mayoría de las que usamos nosotros, están correctamente parchados. Y dele atención a su directorio activo y usted verá que le hará la vida más difícil a los ciberdelincuentes. Y otro punto importante es que usted estar contando con un Next Generation Antivirus que ojalá también sea un EDR en todos los equipos y asegurarse de que está funcionando, que está correctamente configurado, que tiene habilitado protecciones para su deshabilitación. Porque una de las primeras cosas que el atacante va a hacer si logra tener privilegio administrativo es tratar de desactivar el antivirus. La mayoría de los antivirus ahora mismo vienen con herramientas de protección para hacerle la vida más difícil al atacante en el proceso de deshabilitar el antivirus. Y otra recomendación importante que nosotros le tenemos es que aun cuando usted hizo todo lo que les estamos mencionando acá para prevenir, usted debe estar preparado para reaccionar. Y estos son los 6 principales actividades que nosotros les recomendamos tengan presente para reaccionar de la manera correcta. Usted debe contar con un buen inventario de tipos y diagramas de la red. Es muy difícil poder reaccionar ante un ataque donde tú sabes que tienes actores maliciosos en tu red si tú no sabes cómo está tu red y de qué está compuesta tu red. Asegúrate de que tiene respaldo fuera de línea, porque una de las primeras cosas que hará el atacante una vez tiene control administrativo y ha desarrollado persistencia es tratar de borrarte tus respaldos en línea. Esos respaldos en línea tienes que probarlo, porque si los vas a usar alguna vez, de nada vale. Imagínate que los respaldos en línea los estés haciendo y luego cuando los vas a tratar de utilizar no te funcionan. Debes contar con un sistema centralizado de bitácoras con retención de por lo menos 30 días. Ustedes deberían, es nuestra recomendación que tenga bitácoras de los últimos 30 días de la navegación de toda su red, la navegación a internet de toda su red, del sistema de antivirus que está corriendo en las máquinas, que en muchos casos, en adición a ataques, tiene el detalle de qué proceso se ejecutó, queries de DNS y toda la información que se dio dentro de la computadora en los últimos 30 días. Y todo eso en un lugar centralizado le va a permitir a usted estar mejor, identificar cómo se dio el ataque y cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por el atacante una vez estuvo dentro de su red. Todo esto enmarcado dentro de un plan de gestión de incidentes que te debe decir a quién vas a llamar, quiénes son las personas responsables a nivel de la organización de administrar un evento como este. Ese plan debería tener la política de la organización en cuanto al pago o no de ataques de ransomware. Es muy provechoso
no estando dentro de un ataque de ransomware, definir si pagarías o no. Y todo este tipo de decisiones es importante tenerla. Ese plan debe de incluir también, por ejemplo, modelos de comunicación. ¿Qué tú le dirás a tus usuarios? ¿Qué le dirás a tus clientes? ¿Y cuál será la reacción pública de tu organización ante este tipo de ataques? Claro, nosotros antes no veíamos mucho de esto en las noticias, pero ahora, con tanto que está sucediendo, es lo correcto tener uno de estos planes. Y una vez tú tienes el plan, bueno, lo pruebas por medio de simulacros de escritorio, los llamados tabletop exercises en inglés, donde tú vas sobre un escenario y tú le vas preguntando a la gente responsable de llevar a cabo el plan cómo reaccionaría. Y ahí vas a encontrar las premisas que se han tomado para el desarrollo del plan y podrás validar si esas premisas son las correctas. Esas son las dos actividades. En resumen, prevenga ataques asegurándose que sus servicios publicados en Internet están seguros, entrenando a sus colaboradores y utilizando segundos factores de autenticación. Y debe prepararte para reaccionar con un plan manejo de incidentes, con respaldo fuera de líneas que han sido probados, que un sistema de recolección de bitácoras con retención de más de 30 días y teniendo una lista de proveedores. ¿A quién tú vas a llamar cuando te pasa algo como esto? Es algo que tú deberías poder definir ahora y no después. En fin, nos quedan 4 minutos y en esto de verdad solamente la idea era ¿qué nosotros estamos haciendo como eso? Nosotros somos una empresa consultora en seguridad de la información, donde hacemos desde las pruebas de penetración hasta los análisis de vulnerabilidades, hasta ejercicios específicos de evaluación de preparación contra ransomware. También podemos apoyarlos en el desarrollo de ese simulacro. Si no tienes el plan con la evaluación de preparación, te ayudamos a tener las bases para la creación del plan. Y si ya tienes el plan con un simulacro de escritorio, te ayudamos a entender cuáles son las falencias que puede tener ese plan para la atención de un ataque como ese. Y en fin, tenemos otros servicios como mejores prácticas de código seguro y todo otro tipo de cosas que con gusto le podemos hablar cuando usted lo requiera. También ofrecemos servicio administrado, como antivirus administrado con diferentes marcas como CrowdStrike, Defender, Endgame, con la reconocida empresa, el MSSP internacional BlueVoyant. SIEM como servicio también es parte de las cosas que estamos ofreciendo. La capacidad de hacer la gestión de vulnerabilidad y remediación con Vicarious y Pentester como servicio con Site. De vuelta, cualquier tipo de esta información que le llame la atención, por favor, pónganse en contacto con nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Bueno, nosotros consideramos que nuestros diferenciadores es que nosotros damos servicios de ofensiva y defensiva, pero nuestro ADN es el defensor corporativo. Somos expertos en el directorio activo y Office 365 en tecnologías Microsoft. Estamos en capacidad de darte proveedores, de darte profesionales locales, panameños como internacionales, de así requerirlo. Y bueno, somos una empresa nueva, pequeña, con ganas de dar el servicio de mayor calidad para que ustedes nos puedan referenciar. Otro punto importante que consideramos es parte de nuestros diferenciadores es el contenido que desarrollamos a través de nuestro blog y eventos como este, tratando de elevar la seguridad de Panamá y la región. Estamos en el momento de las preguntas. Si alguien tiene una consulta, por favor, es el momento de que las hagan en el chat y con gusto Antonio y yo haremos el mayor esfuerzo por responder sus consultas o dudas. Preguntas. A ver, nos parece que no tenemos a nadie. Decirle a Antonio. Ok, bueno, no hay preguntas. Por último, ¿cómo contactarnos? Aquí está mi información de contacto, correo electrónico, celular. Estamos siempre activos en el canal Blue Team y del servidor Dojo de Discord, que está ahí publicado. No solamente en ese canal, también participamos mucho de los otros canales y todos los temas en general de la comunidad Dojo, y estamos siempre dispuestos a
responder a cualquier interrogante sobre el tema. Creo que llegó una pregunta ahí. Si manejamos un sector específico, realmente no. Nosotros trabajamos con el que quiera trabajar con nosotros. Y bueno, si usted tiene cualquier duda, contáctenos. Ahí está por el WhatsApp, Signal, como deseen, y estamos con gusto a la orden, ¿no? Bueno, hemos cumplido con el tiempo, son las 2 de la tarde en punto. Muy agradecidos por el tiempo que nos han dedicado. Esperamos que la información compartida sea de su provecho y les permita proteger a sus organizaciones. Y espero que estén bien y seguros en estos tiempos. Gracias a todos y que pasen una excelente tarde.